Almohadilla 1 hora de historias de terror reales de mensajeros nocturnos. Voces en la ruta que nadie se atrevió a seguir. Hay noches en las que el mundo cambia de forma. No de manera evidente, no con estruendo ni anuncios, sino con un silencio que se extiende como aceite sobre agua, cubriendo todo con una película de irrealidad que hace que cada sonido parezca venir de muy lejos, de otro tiempo, de otro lugar donde las reglas que conocemos ya no aplican. Durante 17 años conduje camiones por las carreteras de México, atravesando la oscuridad en turnos que nadie más quería tomar, y en algún momento de esos años aprendí que la noche no es simplemente la ausencia de luz. Es su propia entidad, tiene peso, tiene hambre, y tiene memoria. Me llamo Roberto Sandoval Méndez, tengo 46 años, y esta es la primera vez que pongo en palabras lo que realmente sucedió en aquellas rutas. He guardado silencio durante tanto tiempo que el peso de las historias se ha convertido en una presencia física en mi pecho, una opresión constante que me despierta en las madrugadas con el corazón acelerado y la certeza de que alguien está parado junto a mi cama, mirándome, esperando que finalmente cuente lo que vi, lo que escuché, lo que sentí en aquellas carreteras que conectan pueblos olvidados y ciudades que brillan como islas de luz en un océano de oscuridad. Las carreteras nocturnas de mi país son arterias que bombean más que solo tráfico y mercancía. Bombean historias, secretos, ecos de vidas que terminaron demasiado pronto y que se niegan a desvanecerse completamente. Empecé a conducir cuando tenía 26 años, recién divorciado, con una hija de 3 años a quien veía cada vez menos porque los horarios de custodia coincidían precisamente con los turnos que mejor pagaban. Mi ex esposa, María Elena, me miraba con una mezcla de resignación y desprecio cada vez que llegaba tarde a recoger a Lucía, cada vez que cancelaba un fin de semana porque había aceptado un viaje extra. Necesitaba el dinero, me decía a mí mismo. Necesitaba mantener a mi familia aunque esa familia se estuviera desintegrando entre mis dedos como arena. Pero la verdad que tardé años en admitir, era que prefería la soledad de la carretera a la complejidad de las relaciones humanas. En el camión, las cosas eran simples. Punto A a punto B, carga y descarga. Kilómetros que se acumulaban como evidencia tangible de que estaba haciendo algo, logrando algo, aunque no estuviera muy seguro de qué. Los primeros años fueron normales, si es que conducir por México en plena noche puede considerarse normal alguna vez. Aprendí las rutas, memoricé cada curva peligrosa, cada pueblo donde valía la pena detenerse para comer y cuáles era mejor atravesar sin disminuir la velocidad. Conocí a otros conductores en las paradas de descanso, hombres mayores en su mayoría, con rostros curtidos por el sol y el cansancio, que fumaban cigarrillos baratos y contaban historias exageradas sobre cargas imposibles y clientes difíciles. Algunos hablaban de otras cosas también, en voz baja, cuando la noche era particularmente oscura y el café particularmente fuerte. Hablaban de tramos malditos, de apariciones, de camiones que desaparecían sin dejar rastro. Yo me reía, pensaba que eran supersticiones de viejos, historias para asustar a los novatos. Pensaba que yo era diferente, más racional, menos susceptible a esas fantasías. Qué equivocado estaba. La primera señal de que algo andaba profundamente mal en las carreteras nocturnas llegó en octubre, hace 9 años. Era la segunda semana del mes, recuerdo la fecha exacta porque acababa de cumplir 37 años y nadie había llamado para felicitarme, ni siquiera mi hija, porque había olvidado decirle cuándo era mi cumpleaños y María Elena ya no se molestaba en recordarle esos detalles sobre mí. Había salido de San Miguel de Allende cerca de las 11 de la noche, transportando muebles coloniales restaurados hacia una galería en Dolores Hidalgo. El camión era un Kenworth de finales de los 90, pesado y confiable, con un motor que gruñía satisfactoriamente cuando lo exigías en las subidas empinadas. La noche era fría para octubre, con ese aire cortante que huele a tierra seca y plantas que se preparan para el invierno, aunque el invierno en esa región es más concepto que realidad. La carretera estatal que conecta San Miguel con Dolores serpentea a través de un paisaje de colinas bajas cubiertas de mezquites y arbustos espinosos que proyectan sombras retorcidas cuando los faros los iluminan. Durante el día, es un trayecto bonito, con vistas ocasionales de valles donde el verde todavía persiste en parches alrededor de arroyos estacionales. Pero de noche, especialmente cuando no hay luna o cuando la neblina desciende desde las elevaciones más altas, se convierte en otra cosa. Los mezquites parecen adoptar formas casi humanas, brazos extendidos en gestos de súplica o amenaza. Los matorrales se convierten en masas oscuras donde cualquier cosa podría estar escondida. Y el silencio,
Ese silencio particular de los lugares donde la civilización es solo un concepto temporal, se vuelve tan denso que puedes sentirlo presionando contra los oídos. Esa noche, la niebla había comenzado a formarse aproximadamente a mitad del trayecto. Primero fueron solo jirones delgados que se arrastraban sobre el asfalto como serpientes pálidas, pero gradualmente se espesó hasta convertirse en una pared gris que limitaba la visibilidad a unos pocos metros. Tuve que reducir la velocidad drásticamente, los faros apenas penetrando la muralla de humedad suspendida que se movía con corrientes de aire que no podía sentir. El velocímetro bajó de 80 a 60, luego a 40 km por hora. El camión avanzaba como una bestia ciega, tanteando su camino a través de un mundo que había desaparecido detrás de cortinas blancas. Conducía en silencio absoluto. Había apagado la radio porque en esas condiciones necesitaba concentrarme completamente, y cualquier distracción auditiva podía significar la diferencia entre mantenerme en la carretera o terminar en una zanja. Solo existía el sonido del motor, el roce constante de las llantas sobre el pavimento húmedo, y mi propia respiración que empezaba a acelerarse sin que entendiera por qué. Había manejado en niebla antes, muchas veces. No debería haberme puesto nervioso. Pero había algo diferente en esta niebla, algo en la manera en que se movía, en cómo parecía tener propósito en lugar de ser solo humedad condensada flotando sin dirección. Parecía estar observándome, parecía estar esperando. Entonces la vi. Al principio fue solo una forma oscura en medio de la carretera, un bulto que podría haber sido un animal, un objeto caído de otro camión, cualquier cosa. Levanté el pie del acelerador instintivamente, mi cuerpo reaccionando antes que mi mente pudiera procesar completamente lo que mis ojos estaban viendo. El camión comenzó a desacelerar con ese gemido profundo y metálico característico, el peso de la carga luchando contra los frenos, la inercia de varias toneladas resistiéndose a detenerse. Pero a medida que la distancia se acortaba, la forma se definió. No era un animal, era una persona, una mujer, parada completamente inmóvil en el centro exacto del carril, mirando directamente hacia los faros que se aproximaban. Pisé el freno con toda la fuerza que me atreví, sintiendo cómo las ruedas luchaban por mantener tracción en el pavimento húmedo. El cinturón de seguridad se tensó dolorosamente contra mi pecho. Detrás de mí, escuché el inquietante sonido de la carga desplazándose ligeramente a pesar de las amarras, muebles antiguos y valiosos golpeando unos contra otros. El camión se detuvo finalmente a menos de 2 metros de ella, tan cerca que podía ver los detalles de su vestido blanco y largo, el tipo de vestido que usaban las mujeres en fotografías de principios del siglo pasado, con mangas largas y cuello alto. Tan cerca que podía ver que no se había movido ni un milímetro durante toda mi frenada de emergencia, como si los 30 metros de camión rugiente acercándose a ella no significaran absolutamente nada. Mi corazón martillaba contra las costillas con tal fuerza que pensé que podía escucharlo por encima del ralentí del motor. Las manos me temblaban sobre el volante, los nudillos blancos por la presión con la que lo había estado sujetando. El sudor me corría por la espalda a pesar del frío que entraba por la ventana apenas entreabierta. Durante varios segundos, simplemente me quedé allí sentado, mirándola, intentando procesar lo que estaba viendo, intentando encontrar una explicación racional para por qué una mujer estaría parada en medio de una carretera desierta a la 1 de la mañana, vestida como si hubiera salido de un daguerrotipo del siglo XIX. Ella no se movió, no levantó las manos para protegerse los ojos de la luz cegadora de los faros. No se apartó hacia el arcén. No mostró ninguna reacción que indicara que era consciente de que había estado a segundos de ser atropellada por varias toneladas de acero y mercancía. Simplemente permanecía allí, una estatua de carne y hueso, o algo que parecía carne y hueso pero que mi instinto más profundo estaba gritando que no lo era, que no podía serlo, que ningún ser humano real se pararía así, tan quieto, tan indiferente a su propia mortalidad. Bajé del camión. Todavía no sé por qué tomé esa decisión. Cada fibra de mi ser, cada instinto de supervivencia grabado en mi ADN a través de millones de años de evolución, me gritaba que cerrara la puerta, pusiera el camión en reversa, y buscara otra ruta, cualquier otra ruta que no pasara por este lugar donde la niebla se movía con vida propia y las mujeres vestidas de épocas muertas esperaban pacientemente en medio del asfalto. Pero había algo más fuerte que el miedo, una atracción magnética que tiraba de mí hacia ella, una necesidad casi física de acercarme, de entender, de saber qué estaba pasando realmente. El aire nocturno me golpeó como un puñetazo helado cuando mis botas tocaron el pavimento. Olía a tierra húmeda, a vegetación en descomposición, y algo más,
algo dulzón y enfermizo que no pude identificar inmediatamente pero que me provocó una náusea instantánea. El silencio era absoluto y antinatural. No había grillos, no había el susurro del viento entre los matorrales, no había el aleteo distante de murciélagos cazando insectos. Solo existía el sonido de mis botas golpeando el asfalto, resonando con ecos que parecían demasiado fuertes, demasiado definidos, como si cada paso estuviera siendo amplificado por algo invisible que nos rodeaba. Di 3 pasos hacia ella antes de hablar. Mi voz salió ronca, más débil de lo que pretendía. «Señora, ¿está bien? ¿Necesita ayuda?» Ella no respondió, no se movió. La luz de los faros la iluminaba desde atrás, creando un halo alrededor de su silueta pero dejando su rostro en sombras que la niebla hacía imposible de penetrar. Podía ver que tenía cabello largo y oscuro que caía sobre sus hombros como cortinas de seda negra. Podía ver que sus manos colgaban a los lados de su cuerpo con los dedos ligeramente extendidos. Pero no podía ver su cara, no podía ver sus ojos. Y esa incapacidad de verla completamente mientras ella claramente podía verme a mí me llenó de un terror primitivo que hizo que cada músculo de mi cuerpo se tensara, preparándose para huir. Di otro paso, más lento esta vez, cada movimiento deliberado y cuidadoso como si estuviera aproximándome a un animal salvaje que podría atacar en cualquier momento. «Señora, ¿su vehículo está descompuesto? ¿Necesita que llame a alguien?» Las palabras sonaban absurdas incluso mientras las pronunciaba. ¿Llamar a quién? ¿Desde dónde? La señal de celular en este tramo era inexistente, y el pueblo más cercano estaba a 15 kilómetros. Pero necesitaba decir algo, necesitaba llenar el silencio que se había vuelto tan pesado que sentía que podía asfixiarme. Entonces ella habló. Su voz era suave, apenas por encima de un susurro, pero llegó hasta mí con absoluta claridad a pesar de la distancia y la niebla que debería haberla amortiguado. Me dejó aquí hace mucho tiempo. Me prometió que volvería. Las palabras me congelaron en el lugar. Había algo profundamente perturbador en su tono, completamente monótono, sin emoción, como si estuviera recitando algo que había dicho miles de veces antes, tantas veces que las palabras habían perdido todo significado más allá de su función como sonido repetido. «¿Quién la dejó?», pregunté, mi voz temblando ahora sin que pudiera controlarlo. «¿Cuándo?». Ella ladeó la cabeza ligeramente hacia un lado, el movimiento tan lento y deliberado que parecía estar sucediendo bajo agua. Por un momento terrible, pensé que su cabeza seguiría girando más allá de lo que la anatomía humana permite, que seguiría rotando hasta dar una vuelta completa. Pero se detuvo en un ángulo que, aunque antinatural, todavía era técnicamente posible para un cuello humano. Hace tanto tiempo que he olvidado su nombre. He olvidado mi propio nombre. Solo recuerdo la espera, la promesa, la carretera donde me dejó. El olor dulzón se intensificó súbitamente, tan fuerte que tuve que contener una arcada. Finalmente lo reconocí. Flores. Flores marchitas. El olor característico de los cementerios mexicanos después del Día de Muertos, cuando las ofrendas de cempasúchil se pudren bajo el sol, cuando los pétalos se vuelven marrones y pegajosos y liberan ese aroma agridulce de belleza en descomposición. Pero no había flores por ningún lado. Solo tierra seca, matorrales espinosos, y esa niebla que ahora parecía más espesa, moviéndose en espirales lentos alrededor de nosotros como si estuviera viva, como si tuviera curiosidad. «Señora, de verdad, puedo llevarla al pueblo. Puedo ayudarla». Incluso mientras lo decía, sabía que era mentira. Sabía que no podía ayudarla porque ella no necesitaba el tipo de ayuda que un conductor de camión podía ofrecer. Necesitaba algo mucho más allá de mi capacidad, algo que pertenecía al reino de curas y chamanes, de oraciones y rituales que yo no conocía ni entendía. «¿Puedes oírlos?», preguntó de repente, su voz adquiriendo un matiz de urgencia que contrastaba perturbadoramente con su inmovilidad física. «¿Puedes oír las voces en la ruta?». No quería responder porque en el momento en que hizo la pregunta, me di cuenta de que sí podía oírlas. Habían estado allí todo el tiempo, tan suaves que las había confundido con el viento o el zumbido de mi propia sangre en los oídos, pero ahora que prestaba atención, eran inconfundibles. Susurros, docenas de ellos, tal vez cientos, llegando desde todas direcciones simultáneamente. No podía distinguir palabras individuales, solo el murmullo constante de voces superpuestas, como si estuviera parado en medio de una multitud invisible que hablaba entre sí sin prestarme atención, conversaciones fragmentadas sobre temas que no podía entender, en un idioma que era español pero también algo más antiguo, más profundo, más conectado a la tierra misma que pisábamos. Di un paso atrás, luego otro, mi cuerpo tomando la decisión que mi mente todavía estaba demasiado congelada para hacer.
La mujer de blanco finalmente se movió, levantando lentamente un brazo pálido para señalar hacia el lado derecho de la carretera, donde la oscuridad era absoluta más allá del alcance de los faros. Ellos esperan, siempre han esperado, en cada kilómetro de esta carretera, en cada curva, bajo cada árbol. Los que nunca llegaron a su destino, los que se perdieron en el camino, los que fueron olvidados por aquellos que dijeron amarlos. Seguí su brazo extendido con la mirada y mi estómago se contrajo en un nudo de hielo puro. Entre los mezquites, apenas visibles en la penumbra más allá de donde los faros podían alcanzar, había figuras. Docenas de siluetas oscuras, todas de pie completamente inmóviles, todas orientadas hacia la carretera, hacia mí. No podía distinguir detalles, no podía ver rostros o ropas, solo formas vagamente humanoides que destacaban contra el negro absoluto del paisaje nocturno como recortes de papel más oscuros sobre un fondo oscuro. Pero sabía, con esa certeza visceral que no requiere evidencia visual, que todas me estaban mirando. Todas esperando, todas con historias que contar que yo no quería escuchar. Retrocedí más rápido ahora, casi tropezando en mi prisa por regresar al camión. La mujer permaneció en su lugar, su brazo todavía extendido, su cabeza todavía ladeada en ese ángulo imposible. No deberías conducir solo por esta ruta en estas noches. No cuando ellos tienen hambre. No cuando las historias quieren ser contadas y no hay nadie que escuche. Su voz me siguió mientras subía al camión de un salto, cerrando la puerta y poniendo el seguro con manos que temblaban tan violentamente que me tomó 3 intentos. La mujer seguía allí, parada en el mismo lugar exacto. Las figuras entre los árboles tampoco se habían movido. Los susurros continuaban, ahora más fuertes, más insistentes, voces múltiples hablando al mismo tiempo sobre pérdidas y promesas incumplidas y carreteras que se extendían hacia ninguna parte. Puse el camión en reversa, las ruedas chirriando mientras retrocedía 15 metros. Luego viré bruscamente, el volante girando bajo mis palmas sudorosas, los neumáticos buscando tracción en el pavimento húmedo. Esquivé su figura inmóvil por centímetros, tan cerca que por un momento pensé que había calculado mal y la golpearía, pero el camión pasó limpio. Aceleré, el motor rugiendo su protesta ante la demanda súbita de potencia, los faros cortando la niebla en una carrera desesperada por llegar a algún lugar iluminado, algún lugar con gente, algún lugar que perteneciera inequívocamente al mundo de los vivos. Miré por el retrovisor lateral. La mujer había desaparecido, las figuras entre los árboles también. La carretera detrás de mí estaba vacía, solo niebla arremolinándose en los espacios donde momentos antes había habido presencias imposibles. Pero los susurros permanecían, viajando con el camión, filtrándose a través de las ventanas cerradas y las puertas con seguro, llenando la cabina con ese murmullo incesante que ahora reconocía como voces humanas, o cosas que alguna vez fueron humanas, contando fragmentos de historias que nunca tuvieron final apropiado. Conduje sin parar durante 45 minutos hasta llegar a Dolores Hidalgo. Llegué al amanecer con las manos acalambradas de apretar el volante y los ojos ardiendo por haberme negado a parpadear durante la mayor parte del trayecto, convencido de que si cerraba los ojos aunque fuera por un segundo, cuando los abriera ella estaría sentada en el asiento del copiloto, con esa cabeza ladeada y esos ojos que nunca llegué a ver pero que sabía estaban vacíos, completamente vacíos de todo lo que hace humano a un ser humano. Descargué los muebles en un estado de shock silencioso que los trabajadores del almacén interpretaron como cansancio normal. Rechacé el café que me ofrecieron porque no confiaba en que mis manos pudieran sostener una taza sin derramarla. Me registré en un motel barato que olía a desinfectante y desesperación, y dormí 12 horas seguidas con todas las luces encendidas y la televisión transmitiendo programas matutinos a todo volumen porque necesitaba voces normales, conversaciones sobre recetas de cocina y chismes de celebridades, cualquier cosa que llenara el espacio y ahogara los susurros que todavía podía escuchar en los bordes de mi conciencia. Cuando desperté, intenté convencerme de que había sido una alucinación. El cansancio acumulado de años de turnos nocturnos. La soledad, quizás algo que había comido. La mente humana es capaz de crear experiencias increíblemente vívidas cuando está bajo suficiente estrés, me decía a mí mismo. No había sido real, no podía haber sido real. Las mujeres muertas no esperan en carreteras durante décadas. Los muertos no susurran historias a los vivos. Esas cosas pertenecen a las leyendas, a las historias que los abuelos cuentan para mantener a los niños cerca de casa, no a la realidad objetiva de un hombre de 37 años que simplemente conducía un camión de punto A a punto B. Pero los susurros no desaparecieron. Durante las semanas siguientes,
cada vez que conducía por rutas nocturnas, especialmente cuando la niebla descendía o cuando la luna era nueva y la oscuridad más absoluta, los escuchaba. Suaves al principio, apenas perceptibles sobre el ruido del motor y la radio que ahora mantenía encendida constantemente, pero creciendo en intensidad y claridad si cometía el error de prestarles atención. Y empecé a ver más cosas. Sombras que cruzaban rápidamente delante de los faros, demasiado grandes para ser animales, demasiado rápidas para ser humanos. Figuras paradas al costado del camino en lugares donde no debería haber nadie, pueblos fantasmas hace décadas, tramos de carretera tan remotos que ni siquiera los narcos los usaban. Rostros pálidos presionados contra las ventanas laterales del camión cuando me detenía en semáforos en pueblos dormidos a las 3 de la mañana, rostros que desaparecían cuando giraba la cabeza para mirarlos directamente pero que podía ver perfectamente con mi visión periférica, observándome con expresiones de anhelo o hambre o algo entre ambas emociones que no tenía nombre en el lenguaje humano. Dejé de conducir de noche durante 3 meses. Pedí turnos diurnos, acepté los recortes sustanciales en el pago que eso significaba. Mi supervisor, un hombre llamado Jorge con 30 años en la industria y una actitud pragmática ante todo, pensó que estaba teniendo problemas familiares y no presionó demasiado cuando le dije que necesitaba cambios temporales en mi horario. La compañía necesitaba conductores para todas las rutas y todos los horarios, así que fueron acomodaticios al principio. Pero eventualmente la presión comenzó a crecer. Los turnos nocturnos pagaban 40% más. Tenía deudas acumuladas de mi divorcio. Tenía pagos de pensión alimenticia que no podía posponer. Tenía una vida económica que mantener a flote aunque mi vida psicológica se estuviera desmoronando en agujeros negros de ansiedad y noches sin dormir. Después de 3 meses de relativa normalidad, durante los cuales casi logré convencerme de que todo había sido un episodio aislado, producto de circunstancias particulares que no se repetirían, acepté volver a los turnos nocturnos. La ruta era diferente esta vez, me dije. La carretera entre Querétaro y Guanajuato era más transitada, más civilizada, con pueblos a intervalos regulares y torres de celular que aseguraban señal constante. No habría niebla, no habría mujeres vestidas de época esperando en medio del asfalto. Sería diferente. No lo fue. La segunda experiencia sucedió en febrero, 3 meses y medio después de aquella noche con la mujer de blanco. Era una de esas noches de invierno cristalinas donde el frío es tan intenso que duele respirar y el cielo está tan despejado que las estrellas parecen estar a punto de caer sobre ti como lluvia de luz congelada. Llevaba equipo industrial, piezas pesadas de maquinaria envueltas en lona verde y amarradas con cadenas que tintineaban suavemente con cada irregularidad del camino, creando una melodía metálica y rítmica que normalmente encontraba reconfortante. La carretera federal era amplia y bien mantenida, una arteria principal de comercio que miles de vehículos recorrían diariamente sin incidentes. Debería haber sido un viaje rutinario. Aburrido incluso. Estaba aproximándome a un pueblo pequeño llamado Santa Rosa de Lima cuando noté al hombre. Eran las 2:15 de la mañana, el punto más bajo de la noche cuando incluso las carreteras principales se vuelven páramos solitarios donde puedes conducir 20 o 30 kilómetros sin ver otro vehículo. Él estaba parado junto a un Chevrolet Nova de los años 70, color verde oxidado, con el capó levantado y herramientas esparcidas alrededor como evidencia de intentos de reparación frustrados. Me hacía señas con una lámpara de mano, la luz bailando erráticamente, creando sombras distorsionadas en su rostro que hacían difícil determinar su edad o expresión. Me debatí durante los 500 metros que me separaban de él. La primera regla, la regla sagrada e inquebrantable que todos los conductores nocturnos conocen, es no detenerse por extraños sin importar cuán desesperados parezcan. Hay demasiadas historias de asaltos, de conductores encontrados días después amarrados en barrancos remotos mientras sus camiones saqueados aparecen desmantelados en talleres clandestinos de la frontera. La carretera nocturna es territorio de predadores tanto humanos como de otro tipo, y detenerse es arriesgarte a convertirte en presa. Pero había algo en la manera en que se movía, un aire genuino de desesperación que mis años en la carretera me habían enseñado a distinguir de la actuación de criminales que usaban la apariencia de necesidad como carnada. Disminuí la velocidad, mi pie moviéndose del acelerador al freno mientras evaluaba la situación con la parte de mi cerebro que se había vuelto experta en calcular riesgos en fracciones de segundo. El auto parecía genuinamente descompuesto, no estratégicamente estacionado. Las herramientas eran reales, podía ver grasa y óxido incluso desde la distancia. Y no había otros vehículos cercanos, ningún cómplice escondido esperando el momento de actuar.
Solo un hombre, un auto viejo, y una noche fría que podía matar a alguien varado si la temperatura bajaba lo suficiente. Me detuve a unos 8 metros de él, manteniendo el motor encendido, listo para acelerar si algo se sentía mal. Bajé la ventanilla solo unos centímetros, lo suficiente para que mi voz saliera pero no tanto como para permitir que alguien pudiera alcanzar el interior. ¿Qué pasó? Grité por encima del rugido del motor diésel. Se acercó con pasos rápidos pero no amenazantes, manteniendo las manos visibles, algo que aprecié porque mostraba que entendía el protocolo de estos encuentros nocturnos. Podía verlo mejor ahora bajo la luz de mis faros. 40 y tantos años, tal vez 50. Ropa de trabajo manchada de grasa oscura que podía ser reciente o acumulada durante años. Rostro demacrado por el cansancio o la preocupación o ambos. Ojos que reflejaban la luz de manera normal, sin ese brillo particular que he aprendido a asociar con intenciones violentas o consumo de sustancias que nublan el juicio. Se me descompuso el carro hace 2 horas. No pasa nadie. Mi esposa está embarazada, en casa, sola. Necesito llegar. ¿Podría llevarme al pueblo? Está a solo 5 kilómetros. Su voz era ronca, quebrada por algo que podía ser frío o emoción contenida. Las palabras salían apuradas, tropezándose unas con otras en su urgencia por ser dichas. Miré más allá de él hacia el Nova. Las puertas estaban abiertas. Podía ver el interior iluminado por la luz de cabina, asientos de tela rasgada, un rosario colgando del espejo retrovisor. Todo parecía auténtico. Todo parecía exactamente lo que aparentaba ser. Un hombre con mala suerte en una noche fría necesitando ayuda. ¿Tiene celular? Puedo llamar a una grúa por usted. Ofrecí, aunque ya sabía la respuesta. La señal en este tramo era notoriamente irregular. Negó con la cabeza, un movimiento rápido y frustrado. No hay señal. He intentado. Por favor, es solo hasta el pueblo. Mi esposa, María, ella está a punto de dar a luz. Necesito estar con ella. La mención del nombre de su esposa, un detalle específico y humano, ayudó a tomar la decisión. Los criminales generalmente mantienen sus historias vagas, sin detalles que puedan ser verificados o recordados después. Este hombre estaba dándome información real, o al menos información que él creía que era real, lo que en cierto modo era igual de revelador sobre sus intenciones. Está bien, suba, pero tengo que ir con cuidado por la carga, no puedo hacer paradas adicionales. Su rostro se iluminó con alivio tan genuino que sentí una punzada de culpa por haber dudado. Corrió hacia el lado del pasajero y subió, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria, el sonido resonando en la cabina silenciosa. Inmediatamente el interior se llenó con olor a sudor, grasa de motor, y algo más que no pude identificar de inmediato. Algo metálico, algo que hacía que las fosas nasales se me dilataran instintivamente, buscando determinar si era peligroso o simplemente desagradable. Gracias, de verdad, no sabe cuánto se lo agradezco. Mi nombre es Javier Hernández. Roberto, respondí, poniendo el camión en marcha y volviendo a la carretera. ¿Cuánto tiempo tiene su esposa de embarazo? Hubo una pausa antes de que respondiera. Solo una fracción de segundo, probablemente no más de medio latido, pero notable. Cuando habló, su voz sonaba diferente, más distante, como si estuviera respondiendo desde muy lejos o desde el fondo de un pozo profundo. 8 meses. 8 meses esperando. Algo en la manera en que dijo, esperando, en lugar de, embarazada, hizo que un escalofrío me recorriera la espalda. Aceleré suavemente, queriendo llegar al pueblo lo más pronto posible aunque manteniendo suficiente cuidado para no desplazar la carga. Los 5 kilómetros mencionados no deberían tomar más de 6 o 7 minutos a velocidad moderada. 6 o 7 minutos y podría dejarlo en la gasolinera que sabía estaba abierta 24 horas, o frente a la clínica rural si era realmente una emergencia médica. 6 o 7 minutos y volvería a estar solo. ¿Vive en Santa Rosa? Pregunté, intentando mantener la conversación ligera, normal, tratando de ignorar la sensación creciente de que algo estaba mal, algo que no podía identificar pero que cada instinto entrenado por años en carreteras peligrosas estaba señalando como una advertencia. Vivía, dijo, y esa palabra, ese tiempo pasado inexplicable, hizo que mi mano se tensara sobre el volante. Hace mucho tiempo vivía allí. No respondí, no sabía qué decir. El silencio se extendió entre nosotros, pesado e incómodo, llenando la cabina como agua subiendo en una habitación sellada. Podía escuchar su respiración, lenta y trabajosa, como alguien que ha estado corriendo o que tiene alguna condición que dificulta la función pulmonar. Miré de reojo hacia él sin girar completamente la cabeza,
usando mi visión periférica para evaluarlo sin que fuera obvio. Y noté algo que me geló la sangre. Su ropa, aunque cubierta de grasa y suciedad, tenía un estilo anticuado. No dramáticamente viejo, no como disfraces de época, pero definitivamente no moderno. El tipo de mameluco de una sola pieza que los mecánicos usaban en los años 70 y 80, con ese corte particular y ese tipo de broches que ya no se fabrican. Y había algo en su piel, visible en las manos que descansaban sobre sus muslos, una palidez que no era normal. No era simplemente piel clara o falta de sol. Era la palidez de algo sin circulación, sin sangre moviéndose debajo de la superficie. Como cera, como mármol, como carne muerta que todavía conservaba su forma por alguna razón antinatural. ¿Cuándo se le descompuso el auto?, pregunté, mi voz sonando extraña incluso a mis propios oídos, tensa y aguda. El 22 de marzo de 1987, respondió con esa misma voz distante y plana. Salí del trabajo temprano porque María había comenzado con contracciones. Quería estar con ella. Necesitaba estar allí cuando naciera nuestra hija. El aire en la cabina se volvió súbitamente glacial. Podía ver mi aliento condensándose frente a mi cara en nubes blancas y densas a pesar de que la calefacción estaba encendida al máximo. Los números del tablero parpadearon brevemente, todas las luces apagándose y encendiéndose en una secuencia rápida que no tenía explicación mecánica. Las manos sobre el volante comenzaron a entumecerse por el frío que emanaba del asiento del copiloto como si hubiera abierto la puerta de un congelador industrial. Pero no llegué, continuó, su voz quebrándose ahora con una emoción que no había estado presente antes, angustia cruda y antigua que se derramaba en cada sílaba. El carro se descompuso exactamente aquí, en este tramo. Intenté arreglarlo. Intenté durante horas. Finalmente intenté caminar, pero estaba tan oscuro y hacía tanto frío, más frío que esta noche, frío que llegaba hasta los huesos. Me senté en el carro para abrigarme solo un momento, solo para recuperar fuerzas antes de continuar caminando. Señor, dije, mi voz apenas un susurro estrangulado. ¿Qué me está diciendo exactamente? Se volvió hacia mí por primera vez desde que había subido al camión, y en ese momento, bajo la luz verde del tablero, vi realmente su rostro. Sus ojos estaban vacíos, no en sentido metafórico sino literal, absolutamente literal. Solo había oscuridad donde deberían estar sus pupilas e iris y blanco, un vacío que parecía extenderse infinitamente hacia adentro, un túnel sin fondo cavado a través de su cráneo hacia algún lugar que no tenía nombre ni geometría que un cerebro humano pudiera procesar. Nunca desperté, dijo con voz rota. Cuando me encontraron 3 días después, sentado en el asiento del conductor con las manos todavía en el volante, ya era demasiado tarde. La hipotermia había hecho su trabajo. Y María, mi María, perdió al bebé por el estrés. Perdió a nuestra hija porque yo no llegué. Porque me quedé dormido en el frío y nunca más desperté. Pisé el freno con toda la fuerza que pude. Las llantas chillaron sobre el asfalto. El camión se sacudió violentamente. La carga en la parte trasera se desplazó con un estruendo de metal contra metal que estaba seguro había roto algo valioso pero que en ese momento no me importaba en absoluto. Giré la cabeza completamente hacia él, incapaz de evitarlo a pesar del terror que me paralizaba, necesitando ver, necesitando confirmar. El asiento del copiloto estaba vacío. Completamente vacío. No había señal de que alguien hubiera estado allí. No había indentación en el asiento. No había calor residual. Nada excepto el olor metálico que ahora reconocía como sangre antigua, y cuando encendí la luz interior con manos que temblaban tan violentamente que golpeé el interruptor 3 veces antes de acertar, vi una mancha oscura en la tapicería. No era grande, quizás del tamaño de una palma, pero era inequívocamente sangre vieja, oxidada, seca hace décadas pero de alguna manera todavía húmeda al tacto cuando extendí los dedos para tocarla y los retiré inmediatamente al sentir la viscosidad fría. Salí del camión tropezando, mis piernas cediendo cuando los pies tocaron el pavimento, cayendo de rodillas sobre el asfalto que estaba helado a pesar de que era febrero y la temperatura no debería estar bajo cero. El aire nocturno me golpeó pero ya no parecía frío comparado con lo que había sentido dentro de la cabina. Miré alrededor frenéticamente, buscando el Nova verde, buscando alguna evidencia de que Javier Hernández o quien sea que había estado en mi camión tenía existencia física real. No había nada. La carretera se extendía vacía en ambas direcciones, iluminada solo por mis faros y la luz de las estrellas que de repente parecían demasiado brillantes, demasiado cercanas, como si el universo se hubiera contraído y ahora todas esas bolas de fuego nuclear estuvieran presionando contra la atmósfera,
observando lo que sucedía abajo con curiosidad fría e inhumana. Pero los susurros habían vuelto, más fuertes que nunca, llenando la noche con su coro incesante de voces superpuestas. Y esta vez podía distinguir palabras completas, frases enteras emergiendo del murmullo como peces saltando momentáneamente sobre la superficie del agua antes de hundirse de nuevo. Nunca llegué al hospital. Mis hijos esperando que volviera. El camión se volcó en la curva del kilómetro 83. Solo iba a hacer una entrega más antes de retirarme. Prometí que estaría de vuelta para su cumpleaños. La neblina era tan espesa que no vi el precipicio. Mi madre murió sin que llegara a despedirme. Eran las voces de conductores muertos. Personas que habían perdido sus vidas en estas carreteras, que habían dejado historias inconclusas, despedidas no dichas, promesas rotas que resonaban a través de los años con la fuerza de campanas de catedral. Y de alguna manera que desafiaba toda lógica y razón, permanecían aquí, atrapados en un bucle eterno de viajes que nunca terminaban, esperando pacientemente a que alguien los escuchara, a que alguien llevara sus mensajes a destinatarios que probablemente estaban tan muertos como ellos. Volví al camión con piernas que apenas me sostenían. Cerré la puerta, puse el seguro otra vez aunque sabía que era inútil, que los seguros no funcionan contra este tipo de visitantes. Arranqué y continué hacia Guanajuato, conduciendo despacio ahora, cada kilómetro una victoria, cada minuto un acto de voluntad pura contra el impulso de simplemente detenerme y rendirme ante lo que sea que habitaba estas carreteras. Los susurros me acompañaron todo el camino, a veces más fuertes, a veces más suaves, pero nunca desapareciendo completamente. Narraban tragedias olvidadas, recordaban sueños incumplidos, contaban historias de familias esperando que nunca fueron completadas, de promesas hechas que la muerte interrumpió, de vidas cortadas abruptamente en medio de su desarrollo narrativo sin resolución ni conclusión apropiada. Cuando llegué a Guanajuato, el sol estaba saliendo. La luz del amanecer nunca me había parecido tan hermosa, tan salvadora, como si toda la maldad y el dolor del mundo pudieran ser lavados por esos primeros rayos dorados que convertían las torres coloniales de la ciudad en faros de esperanza. Descargué la mercancía en estado de shock completo, firmé los papeles sin leerlos, sin verificar siquiera si la carga había sufrido daños durante mi frenada de emergencia. Y por primera vez en meses, conduje directo a casa. Mi ex esposa María Elena estaba sacando la basura cuando llegué. Se sorprendió al verme, su rostro pasando de shock a preocupación cuando vio mi expresión. «Roberto, ¿qué pasó? Pareces... ¿Estás bien?» Lucía apareció en la puerta detrás de ella. Mi hija tenía ahora casi 7 años, con el cabello oscuro de su madre y mis ojos verdes que siempre había pensado eran mi mejor rasgo físico. Me miró con cautela, como si fuera un extraño, y supuse que en muchos sentidos lo era. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que realmente hablamos? ¿Cuántas noches me había perdido sus historias sobre la escuela, sus dibujos, sus pequeños triunfos y tragedias que parecen insignificantes para los adultos pero que son el mundo entero para un niño? Necesito cambiar las cosas, le dije a María Elena, mi voz quebrándose. No puedo seguir conduciendo de noche. No puedo seguir eligiendo la carretera sobre todo lo demás. Ella me estudió con esos ojos oscuros que alguna vez me habían mirado con amor incondicional y ahora mostraban principalmente precaución, como si estuviera evaluando si esta era otra promesa vacía o algo genuino. ¿Qué pasó en la carretera, Roberto? No podía explicárselo, no completamente. ¿Cómo le cuentas a alguien racional, alguien anclado en la realidad cotidiana de trabajos normales y preocupaciones ordinarias, sobre fantasmas en carreteras? ¿Sobre voces de muertos susurrando arrepentimientos? ¿Sobre pasajeros que no existen contándote cómo murieron hace décadas? Me di cuenta de lo que estoy perdiendo, de lo que ya he perdido y no puedo recuperar, del tiempo que se ha ido y nunca volverá. María Elena asintió lentamente. No dijo que me perdonaba porque no estaba seguro de que lo hiciera o de que debiera hacerlo. Pero dijo que podíamos intentar construir algo nuevo, algo diferente, si realmente estaba dispuesto a hacer los cambios necesarios. Renuncié a la compañía de transportes 2 semanas después. Mi supervisor Jorge intentó disuadirme, ofreciéndome mejores rutas, más dinero, turnos más flexibles. Los otros conductores pensaron que me había vuelto loco, renunciar a un trabajo bien pagado en una economía difícil. Pero no podían entender, no habían sentado a muertos en sus camiones, no habían escuchado el coro interminable de arrepentimientos, no sabían que cada vez que cerraba los ojos veía esos ojos vacíos de Javier Hernández, escuchaba su voz quebrándose al contar cómo nunca llegó a casa,
cómo su esposa perdió al bebé mientras él se congelaba hasta morir a solo 5 kilómetros de distancia. Conseguí trabajo en un almacén. Turnos diurnos, salario menor, sin la libertad de la carretera ni la paga extra de los turnos nocturnos. Pero horarios predecibles, días que terminaban con luz solar todavía en el cielo. Tiempo para ver crecer a mi hija. Pero las experiencias no terminaron. Incluso fuera de las carreteras, las voces me seguían. En noches particularmente silenciosas, cuando Lucía dormía y la ciudad se aquietaba, las escuchaba susurrando en las esquinas de mi apartamento. Fragmentos de historias, advertencias, mensajes que necesitaban ser entregados a destinatarios que probablemente estaban muertos o que habían olvidado hace mucho a las personas que dejaron esos mensajes. Empecé a documentar todo obsesivamente. Escribía cada experiencia con detalle minucioso, cada palabra pronunciada, cada sensación física. Investigaba accidentes en las rutas donde había tenido encuentros, pasando horas en bibliotecas polvorientas revisando periódicos viejos en microfilm, buscando evidencia de que las personas que había visto realmente habían existido. Y las encontré. La mujer de blanco se llamaba Esperanza Gutiérrez. Había muerto en 1962, atropellada por un conductor ebrio que nunca se detuvo y nunca fue capturado. Tenía 23 años. Iba a casarse 2 semanas después. Su novio la había dejado en esa carretera después de una discusión, prometiendo volver por ella después de calmarse. Nunca lo hizo. Cuando regresó al día siguiente, solo encontró manchas de sangre en el pavimento y un zapato blanco que las autoridades usaron para identificarla. Javier Hernández existió también. Mecánico. Murió el 22 de marzo de 1987 por hipotermia después de que su auto se descompusiera. Su esposa María entró en labor de parto prematura por el estrés y perdió al bebé. Nunca se recuperó completamente. Se mudó de Santa Rosa 6 meses después y murió en 2002 en Monterrey, sola en un departamento pequeño, con fotos de Javier todavía colgadas en las paredes. Todas las historias eran reales. Cada encuentro correspondía a una muerte documentada, a una vida interrumpida, a una historia que terminó mal. Y de alguna manera, las esencias de estas personas permanecían ligadas a los lugares donde sus narrativas habían sido cortadas abruptamente, donde el hilo de sus existencias se había roto sin el final apropiado que todos inconscientemente esperamos que nuestras vidas tendrán. Conocí a otros durante mi investigación. Conductores que habían dejado las carreteras nocturnas después de experiencias similares. Empleados de gasolineras que juraban haber servido a clientes que desaparecían sin pagar. Policías que habían respondido a reportes de accidentes que no existían cuando llegaban. Paramédicos que transportaban pacientes hacia hospitales y al llegar encontraban las camillas vacías con solo el peso fantasma del cuerpo todavía registrado en las básculas. Hay un consenso tácito entre quienes trabajamos las noches. Las carreteras no son solo rutas físicas entre lugares geográficos. Son también caminos entre estados de existencia, zonas liminales donde las reglas que gobiernan el mundo diurno no aplican consistentemente. En la oscuridad, lejos del escudo reconfortante de multitudes y luces eléctricas, el mundo es diferente. Más antiguo, más conectado con capas de realidad que normalmente ignoramos porque reconocerlas requeriría rehacer completamente nuestra comprensión de cómo funciona el universo. Pasaron 4 años. 4 años de terapia que no podía explicarle completamente al terapeuta sin arriesgarme a ser medicado hasta el punto de no funcionar. 4 años de noches donde los susurros se volvían tan fuertes que tomaba pastillas para dormir solo para tener unas pocas horas de silencio. 4 años reconstruyendo lentamente mi relación con Lucía, ganándome su confianza de nuevo con presencia constante en lugar de promesas grandiosas que había roto tantas veces antes. María Elena y yo nunca volvimos como pareja romántica, pero alcanzamos un tipo de paz, un entendimiento mutuo construido sobre el reconocimiento de errores pasados y esperanzas modestas para el futuro. El trabajo en el almacén era monótono pero predecible. Seguro, normal, y durante mucho tiempo, eso fue suficiente. Casi logré convencerme de que aquellas experiencias en las carreteras habían sido aberraciones, quizás alucinaciones complejas producto del estrés crónico y la privación de sueño acumulada durante años de turnos nocturnos irregulares. Casi. Hace 8 meses, la compañía de transportes me contactó con una oferta especial. Necesitaban urgentemente a alguien de confianza, alguien con años de experiencia, para transportar equipo médico de Ciudad de México a Monterrey. Ruta directa por la Federal 57. Viaje nocturno inevitable debido a la urgencia del material y las restricciones de tráfico pesado durante horas diurnas en ciertas zonas urbanas. El pago era excepcional,
suficiente para cubrir completamente la cirugía de rodilla que María Elena necesitaba y que su seguro cubría solo parcialmente. Debí rechazarlo. Después de todo lo que había experimentado, después de jurar solemnemente nunca volver a esas carreteras nocturnas, debí simplemente decir no y colgar el teléfono. Pero los problemas médicos son reales. El dolor de María Elena era real. Y los fantasmas del pasado eventualmente comienzan a parecer menos amenazantes cuando los comparas con las crisis tangibles del presente que tienen soluciones igualmente tangibles si solo tienes suficiente dinero. Acepté. Una sola noche. Una sola ruta. Entrada y salida rápida sin complicaciones. La noche del viaje, el cielo estaba extrañamente claro. Luna llena tan brillante que proyectaba sombras nítidas y podía ver colores que normalmente requieren luz solar. Salí de la ciudad cerca de las 11, el camión nuevo modelo, bien mantenido, con el equipo médico asegurado meticulosamente en la parte trasera en contenedores especiales con temperatura controlada. La autopista federal se extendía delante, moderna y relativamente segura. Miles de personas la recorrían cada día sin incidentes. Sería diferente esta vez. Tenía que serlo. Las primeras 2 horas fueron completamente normales. Tráfico moderado de otros camiones, autos ocasionales, todo fluido y sin problemas. La radio funcionaba perfectamente, emitiendo música norteña que mantenía mi mente ocupada y mi pie en ritmo sobre el acelerador. Pasé por Querétaro sin problemas, las luces de la ciudad ofreciendo respiro reconfortante. San Juan del Río, San Luis Potosí, pueblos y ciudades apareciendo y desapareciendo como cuentas en un collar luminoso. Pero después de San Luis, cuando la carretera se adentraba en territorio más despoblado, las cosas comenzaron a cambiar. El tráfico se evaporó gradualmente hasta que estuve completamente solo en la autopista. La radio comenzó a captar interferencias, voces distorsionadas sangrando entre las canciones, palabras que casi podía entender pero no completamente. Y los susurros regresaron, tan familiares como odiados, llenando primero solo los bordes de mi conciencia pero expandiéndose gradualmente hasta llenar toda la cabina. Volviste, decían con lo que podría haber sido satisfacción o tristeza o ambas. Sabíamos que volverías. Todos vuelven eventualmente. Las carreteras siempre esperan. Apreté el volante con fuerza suficiente para que los nudillos se pusieran blancos. Concentré mi atención en la línea blanca que marcaba el borde derecho de la carretera, usándola como ancla visual para mantenerme enfocado en la tarea física de conducir en lugar de escuchar las voces que ahora susurraban historias específicas, nombres específicos, fechas específicas de muertes en este tramo exacto de autopista. Entonces vi las luces adelante. Docenas de ellas, cientos, extendiéndose a ambos lados de la carretera hasta donde la vista alcanzaba. Parecían velas pero brillaban con intensidad antinatural, un resplandor blanco azulado que no parpadeaba con el viento y que iluminaba el paisaje circundante con luz que eliminaba todas las sombras, creando una cualidad plana y bidimensional en todo lo que tocaba. Se extendían por kilómetros en ambas direcciones, una procesión interminable de llamas imposibles. Reduje la velocidad involuntariamente, mi pie levantándose del acelerador por voluntad propia. Entre las luces, podía distinguir figuras. Cientos de personas paradas en filas ordenadas, todas orientadas hacia la carretera, todas completamente inmóviles. Hombres y mujeres de todas las edades y épocas, sus ropas abarcando décadas de estilos. Podía ver conductores de camión con overoles de los años 50, mujeres con vestidos de los años 20. Niños con uniformes escolares de diseños que dejaron de usarse hace medio siglo. Todos parados en silencio, todos observando. Los que nunca llegaron a casa, susurraron las voces, ahora en perfecta sincronía como si fueran un solo ser hablando a través de 1000 bocas. Los que se perdieron en el camino. Los que fueron olvidados. Todos esperamos aquí, en el lugar entre lugares, en el tiempo entre tiempos, donde las historias incompletas resuenan a través de los años esperando resolución. El camión avanzaba ahora a paso de tortuga, apenas 20 kilómetros por hora. No porque yo lo estuviera frenando conscientemente, sino porque algo estaba resistiendo, una fuerza invisible como conducir a través de melaza espesa. El motor gruñía su protesta, revoluciones subiendo mientras la velocidad bajaba, una imposibilidad mecánica que estaba sucediendo de todas formas. Y entonces apareció delante de mí, una figura parada en medio de ambos carriles, brillando con la misma luz blanca azulada que las velas. Era un hombre mayor, tal vez 70 años, vestido con ropa de conductor de los años 50, pantalones de vestir oscuros y camisa blanca con las mangas enrolladas. Llevaba un sombrero fedora inclinado sobre la frente.
Me miraba directamente con ojos que reflejaban la luz de mis faros como los de un animal nocturno, dos discos brillantes que no parpadeaban. Detuve el camión completamente. No tenía opción. La figura no se movía y algo en su postura sugería que no lo haría sin importar lo que yo decidiera hacer. Podía intentar esquivarlo, pero sabía con certeza absoluta que simplemente reaparecería delante de mí sin importar qué dirección tomara. Bajé del camión con piernas temblorosas. El aire estaba helado, mucho más frío de lo que mayo debería permitir. Mi aliento salía en nubes densas que persistían en el aire inmóvil como espíritus en miniatura. El silencio era absoluto excepto por los susurros, que ahora llenaban todo, un coro masivo que narraba cada muerte en esta carretera durante los últimos 70 años. El hombre habló, su voz sorprendentemente clara y fuerte, cortando a través del murmullo constante. «Has vuelto a las carreteras, Roberto Sandoval Méndez». El hecho de que conociera mi nombre completo, incluyendo el apellido materno que rara vez usaba, debería haberme aterrado. Pero en ese momento había superado el miedo convencional. Estaba en algún lugar más allá de eso, en un estado de aceptación casi zen de lo imposible. Solo por esta noche, solo necesito llegar a Monterrey y entregar el equipo médico. Luego nunca más. Asintió lentamente, como si hubiera escuchado esas palabras 1000 veces antes. Todos decimos eso, solo una vez más, solo una entrega más, solo hasta resolver esta emergencia. Siempre hay una razón para volver. Siempre hay una necesidad que parece más importante que nuestra seguridad, más urgente que nuestras vidas. ¿Quién eres tú?, pregunté, aunque parte de mí ya lo sabía. Mi nombre era Alfredo Gutiérrez Cruz, conductor de camiones durante 32 años sin un solo accidente. Salí de México una noche de diciembre de 1956, transportando maíz hacia Monterrey. Mi hija menor se iba a casar esa Navidad. Prometí que llegaría a tiempo. Prometí que caminaría con ella hacia el altar. Hizo una pausa, mirando hacia las figuras silenciosas que nos rodeaban, hacia ese ejército fantasmal de almas atrapadas. El camión se volcó 50 kilómetros al norte de aquí. Hielo negro en la carretera que no vi hasta que las llantas perdieron tracción. El camión rodó 3 veces antes de detenerse. Desperté aquí, en este lugar, con todos estos otros. Los que murieron en las carreteras sin decir adiós. Los que nunca completaron su último viaje. Esto es un purgatorio. Susurré, la palabra saliendo antes de que pudiera pensarla. Es un lugar de espera, corrigió. Algunos de nosotros eventualmente seguimos adelante hacia donde sea que van los muertos. Otros permanecen, atados por arrepentimientos demasiado pesados para liberarse, por historias demasiado inconclusas para encontrar paz. Y algunos, como yo, elegimos quedarse para advertir a los vivos. Para intentar evitar que más se unan a nosotros. ¿Advertir sobre qué exactamente? Señaló hacia el camión, hacia la carretera que se extendía más allá hacia la oscuridad. Sobre el costo real de priorizar siempre el trabajo sobre la vida. Sobre conducir cuando estás demasiado cansado porque el dinero importa más que llegar vivo. Sobre todas las pequeñas decisiones que te convencen de que puedes manejar una noche más, un viaje más, una hora más sin dormir. Cada uno de nosotros pensó que era diferente, que podíamos manejar el cansancio, que conocíamos estas carreteras lo suficientemente bien. Y todos nos equivocamos. Pero yo renuncié. Dejé las carreteras durante 4 años. Solo volví esta vez porque siempre hay una razón. Terminó por mí, su voz más suave ahora, casi compasiva. Una emergencia médica, una deuda urgente, un favor a alguien que amas. Las carreteras son pacientes, esperan, y eventualmente, la mayoría de quienes las conocen vuelven. Miré alrededor hacia todas esas figuras silenciosas. ¿Cuántas historias contenían? ¿Cuántas familias rotas? ¿Cuántos futuros no vividos? ¿Cuántos arrepentimientos acumulados a través de décadas y siglos? ¿Qué quieres de mí entonces?, pregunté finalmente, mi voz apenas audible. Alfredo me miró con algo que definitivamente era compasión ahora, una tristeza profunda y antigua en esos ojos que brillaban con luz prestada. Que termines este viaje, que llegues a Monterrey y entregues el equipo, que vuelvas a casa con tu familia, y que después de esta noche, después de cumplir esta última promesa, nunca más regreses a las carreteras nocturnas. No importa la razón, no importa cuánto te paguen, no importa qué emergencia surja o qué promesa debas cumplir, porque si vuelves, Roberto, eventualmente te unirás a nosotros. Y créeme cuando te digo que la eternidad es tiempo más que suficiente para arrepentirse de cada decisión errónea. Comenzó a desvanecerse, su forma volviéndose translúcida bajo la luz de la luna que ahora parecía penetrar a través de él. Las figuras alrededor también empezaron a dispersarse,
las luces de velas atenuándose gradualmente como estrellas desapareciendo ante el amanecer, aunque todavía era noche cerrada. Conduce con cuidado, Roberto Sandoval. Conduce como si tu vida dependiera de cada decisión, porque así es. Y recuerda a todos nosotros. Recuérdanos cuando sientas la tentación de tomar un turno más, de conducir 1 kilómetro más estando exhausto. Somos el futuro que te espera si eliges mal. Y entonces desapareció. Todos desaparecieron. La carretera estaba vacía y silenciosa excepto por el rumor distante del viento que ahora podía escuchar nuevamente. El camión zumbaba suavemente, esperando pacientemente. Subí de vuelta a la cabina con piernas que apenas funcionaban. Miré el reloj del tablero. Habían pasado solo 4 minutos desde que me había detenido, aunque había sentido como horas, como si el tiempo mismo se hubiera distorsionado en presencia de esas entidades que existían fuera de su flujo normal. Puse el camión en marcha y continué hacia Monterrey, conduciendo con cuidado extremo ahora, deteniéndome en cada área de descanso para caminar y despejarme, tomando café aunque odiaba su sabor solo para mantener el cuerpo alerta. El resto del viaje fue tranquilo, demasiado tranquilo, como si algo estuviera conteniendo su respiración, observando para ver si cumpliría mi parte del trato implícito. Llegué a Monterrey exactamente cuando el sol salía, sus primeros rayos dorados convirtiendo las montañas que rodean la ciudad en gigantes benevolentes que protegían el valle de lo que acechaba en la oscuridad. Entregué el equipo médico, firmé los papeles, y comencé el viaje de regreso inmediatamente, pero esta vez durante el día, deteniéndome frecuentemente, nunca permitiendo que el cansancio se acumulara hasta el punto donde mi juicio pudiera verse comprometido. Llegué a casa 30 horas después de haber salido. Lucía estaba haciendo tarea en la mesa de la cocina. Tenía 11 años ahora, creciendo tan rápido que cada vez que la veía parecía haber cambiado de maneras que no podía precisar exactamente pero que acumuladas significaban que mi niña pequeña estaba convirtiéndose en una persona completa con pensamientos complejos y sueños propios que tal vez nunca compartiría conmigo completamente. La abracé sin decir nada. Ella se sorprendió pero me devolvió el abrazo, sus brazos delgados rodeando mi cintura. ¿Estás bien, papá?, preguntó cuando finalmente me solté. Ahora sí, respondí. Ahora sí estoy bien. Han pasado 8 meses desde esa noche. No he vuelto a conducir profesionalmente. Rechacé 4 ofertas más de la compañía de transportes, cada una con mejor compensación que la anterior. Conseguí trabajo como instructor en una escuela de manejo, enseñando a jóvenes conductores no solo las reglas de tránsito sino el respeto que deben tener por las carreteras, por sus propios límites, por el valor irreemplazable de llegar vivo aunque lleguen tarde. Los susurros siguen ahí. Probablemente siempre lo estarán, pero han cambiado, ya no son amenazantes, son recordatorios, voces gentiles que me mantienen anclado a mi decisión, que me recuerdan que perdí durante años persiguiendo dinero y kilómetros, y que casi pierdo persiguiendo una última paga. A veces, cuando paso junto a carreteras en la noche, los veo. Los conductores fantasmales, las figuras esperando, las procesiones de luz, pero ahora entiendo que son advertencias dejadas por los muertos para los vivos. Recordatorios de que cada decisión tiene peso, que priorizar trabajo sobre vida eventualmente cobra su precio de maneras que el dinero nunca puede compensar. Esta es mi historia, mi advertencia para otros que conducen las carreteras nocturnas de México, que sienten la tentación de tomar un turno más, de conducir unas horas extras aunque el cuerpo suplique descanso. Las carreteras tienen memoria, guardan las historias de todos los que murieron en ellas, y en ciertas noches, bajo ciertas condiciones que todavía no entiendo completamente, esas historias quieren ser contadas a quien esté dispuesto a escuchar. Si alguna vez conduces solo por una carretera oscura y comienzas a escuchar susurros, si ves figuras que no deberían estar allí, si sientes esa atracción magnética hacia lo imposible, detente inmediatamente. Descansa, espera hasta el amanecer, llama a alguien, haz cualquier cosa excepto continuar. Porque las carreteras nocturnas no solo conectan ciudades y pueblos, conectan mundos, y algunos de esos mundos son lugares de los que nunca regresarás excepto como otra voz en el coro de los perdidos. Ahora te toca a ti. Si has llegado hasta aquí, si has escuchado mi historia completa sin desconectar, déjame saber en los comentarios. ¿Has tenido experiencias similares en carreteras nocturnas? ¿Has escuchado las voces de los que nunca llegaron a casa? ¿Desde qué parte del mundo estás escuchando esto? Y si eres conductor, especialmente de rutas nocturnas, toma mis palabras en serio. Tu vida vale más que cualquier entrega. Tu futuro vale más que cualquier pago extra. Suscríbete a este canal si quieres escuchar más historias de las carreteras oscuras, de los lugares donde el velo entre mundos es más delgado,
de las advertencias que los muertos dejan para los vivos. Comparte esta historia con conductores que conozcas, con cualquiera que trabaje las noches y piense que es inmune al cansancio. Y recuerda, las carreteras nunca duermen, pero tú sí deberías. Conduce con cuidado, conduce con respeto, y cuando las voces comiencen a susurrar, por todo lo sagrado, no las sigas. Las carreteras esperan, siempre esperan, no dejes que tu historia se convierta en otra de las que susurran en la noche, advirtiendo a los vivos sobre errores que ya no pueden deshacer.